Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 151 de Planeta M by Don Dominio. Este episodio es una continuación de la primera parte de la tertulia SEO on Page como un pro que ya tenemos publicado tanto en las plataformas de podcast como en nuestro canal de YouTube. También tenéis la nota extendida en el blog de Don Dominio en la sección de podcast. Y para seguir con este tema tan apasionante, tenemos los dos cracks que nos acompañaron en este primer episodio. Muy buenas. Hola a todos. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con Alex Serrano. Hola, Alex. Hola, muy buenas, Chisco, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ya aquí preparado para esta segunda parte. Perfecto. Pues Alex es consultor SEO y profesor SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Tiene su podcast sobre SEO llamado SEO desde cero y una newsletter llamada 300 segundos. Su blog es alexserrano.es y su perfil de Twitter es @alexserramar. ¿Correcto, Alex? Correctísimo. Perfecto. Y también tenemos a David Ayala. ¿Qué tal, David? Muy buena, Chisco. Aquí Te con ve- ganas ya de dar esa segunda parte. La Sí. verdad que nos quedamos con ganas en la primera, ¿eh? Nos supo a corto, pero es lo bueno. Sí, como no nos dio tiempo, dijimos seguro que tendremos que hacer esta segundo episodio. Eso es. Pues David es SEO y marketer y es conocido como SEO Rosa, speaker en eventos y profesor en universidad y escuelas de negocio. Autor del libro Visibilidad Online, inmortaliza tu marca, de la editorial Anaya. También es cofundador de la agencia SocData. Su blog es davidayala.com y su perfil en Twitter es @soywebmaster. ¿Correcto, David? Eso es. Muy bien. Y por último, yo mismo soy Chisco Acuñas y trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio. Actualmente soy el moderador de este podcast y también la cara visible en los Don Dominio Webinars, que los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Y nuestro perfil en Twitter y en las demás redes sociales es @dondominio. ¿Ya habéis visto las ofertas que tenemos para este Black Friday en Don Dominio? Entrad en nuestra web y aprovecharlas si queréis crear una nueva página web. Hoy es el último día en el que estarán activas, ¿verdad, chicos? Sí, y encima hosting, dominio, SSL, o sea, todo incluido por 19,95. Hostia, habéis tirado la casa por la ventana este Black Friday, ¿eh? Sí, también, oye, que te vas al Pack Pro, que son solo 10 euros más y tienes el dominio, el hosting profesional y también certificado SSL, o sea que no está nada mal. Sí, este año hemos querido ponerlo todo dentro de un pack para así tener tu proyecto completo. Es decir, que así es, no te quedes en la prehistoria y evoluciona creando tu web durante este Black Friday con Don Dominio. Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios de anteriores temporadas en planetampodcast.com y el resumen de los nuevos episodios los podrás ver en el blog de Don Dominio, la sección podcast. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Y finalmente, comentarte que nos puedes seguir en todas las redes sociales con el usuario @dondominio. Bueno, ahora sí, vamos al lío, chicos. Vamos a ello. Pues vamos. En el episodio anterior, lo que hemos dicho, que estuvimos comentando, que es el SEO en Page. ¿Cuál era el principal objetivo de trabajarlo? Los primeros pasos con un timeline muy pro que estuvieron comentando aquí nuestros tertulianos. Y acciones a realizar explicadas así con un timeline también. Y vimos la diferencia entre SEO on Page y SEO off Page. Teniendo en cuenta todo esto,
creo que ahora podríamos mencionar las herramientas que utilizáis para trabajarlo. ¿Cómo lo veis? Perfecto. Vamos Venga, a Yo ello. creo que aquí es ese punto en el que dices, por muchas que mencionemos, siempre nos vamos a dejar alguna en el tintero. Siempre hay Seguro. la típica herramienta que dices, no le doy importancia porque la uso una vez al mes o una vez cada X, porque es algún proyecto muy concreto, pero que vamos, que son esenciales sí o sí. Sí, Sí, no, si será por herramientas. Al final. exacto. Y tanto. Pues dale caña, Alex, si quieres empieza tú. Sí, bueno, yo creo que es una de mis favoritas. La rana, ¿no? El Screaming Frog, que yo creo que es, bueno, yo creo que favorita de muchos por todo lo que da y por esa visión completa a nivel on-page de todo un proyecto, ¿no? Tanto a nivel del enlazado interno, profundidades, controlar todas las etiquetas. Al final, Screaming Frog, para los que no lo conozcan, es un crawler, rastrea toda tu web, saca toda la información, desde información más técnica, incluso toda la parte de titles, metadescripciones, enlazado interno, los anchor tags de los enlaces internos, todo, ¿no? Muchísimas cosas, y además que cada vez la siguen mejorando más y es un gustazo. Y esa es un poco, yo diría que la herramienta de cabecera de SEO on page, pero como dice David, hay un montón de herramientas que a lo mejor no se nos vienen tan a la cabeza porque no las utilizamos tanto, pero para determinados proyectos y en determinados momentos sí que también las podemos utilizar. Sí, y además, como cada una, yo al final lo digo siempre, ¿no? Hay muchas herramientas que hacen lo mismo, pero cada una me gusta o estoy más cómodo con alguna para ello. Por ejemplo, pues SERranking es una herramienta que utilizo también mucho y me mola, pues, por ejemplo, pues, para ver páginas que tienen más fuerza, páginas que están más enlazadas, que posicionan más case para jugar con el enlazado interno. También muchas veces me sirve útil, porque al final también tenemos otras, ¿no? Igual que SERranking, pues está SEMrush, está Ahrefs, que también son herramientas, digamos, de la misma gama, del mismo tipo, que al final luego ya es a lo que te acostumbres. Yo en agencia, pues tengo las tres, porque al final me gusta comparar datos, que es lo que pasa, ¿no? Que como cada una tiene su propia base de datos, no es como ha dicho Alex, que Screaming Frog, pues que es un crawler. O sea, no coge datos de una base de datos, sino que analiza la web, puede llegar a rastrearla completa, puedes estar tú bloqueándolo y que hay alguna parte que no te rastree, pero es un crawler, punto. Las herramientas con base de datos, pues a lo mejor una ha podido encontrar X enlaces y te marca que tiene más fuerza esa URL, otra más, otra menos, con lo cual siempre viene bien poder comparar todas para sacar luego tus propias conclusiones. Ninguna tiene la verdad absoluta, ¿no? Aparte de eso, pues también muchas más funciones de las que te aconsejan de cómo optimizar las URLs. Eso a mí no me gusta nada, ¿no? Esos automatismos de que te digan esta URL, te falta tal, cual. Pero sí que, por ejemplo, a nivel cuando te toca hacer un estudio de palabras clave, tienen opciones de poder comparar lo que está posicionando tu web con el resto. Es decir, las palabras que están en común y las que te faltan. Puedes sacar tus 3-4 mayores competidores y decir, ostras, ellos están atacando 10.000 palabras clave más que yo no ataco. Sacar ese listado y te sirve para crear una estrategia de marketing de contenidos que vaya alineada con la competencia. Que al final es lo que digo siempre. No copiar, pero sí igualar y luego aportar tu otra parte extra para que siempre estés por encima. Eso es. Sí, al final yo creo que ahí lo que ha dicho David de ese tipo de análisis de URLs, ¿no? Que te dan ciertas puntuaciones y demás, con eso pues está bien para como punto de partida, pero al final siempre tenemos que darle nuestro lado humano, ¿no? Las herramientas son herramientas, te dan los datos, son datos cuantitativos. Sí que hay algunos casos que las herramientas intentan tratar esos datos para darte una información más cualitativa, pero aún así, aunque, oye, están muy bien hechas, siempre tenemos que darle ese toque, ¿no? Que a lo mejor te puede decir, oye, esta página debería tener más enlaces internos, o oye, que hay una posible canibalización aquí, ¿no? Por ejemplo, es otra herramienta. DinoRank también hace cosas en on-page que está bastante bien. Pero estas herramientas al final hay que llevar cuidado con ese tipo de recomendaciones, ¿no? Cogerlo todo, siempre decir, pues sí, tienes razón, o le doy yo mi toque y pienso que esto va a ser mejor así. Eso es. Y luego hay algo que siempre olvidamos, yo el primero, porque siempre me pasa que te olvidas de esas herramientas porque como son gratuitas ya no las tienes en cuenta y tenemos que acordarnos pues de esas partes de herramientas que nos da Google, ¿no? Search Console, que nos da muchísima información de avisos, de URLs que cree que no son notorias y que terminan indexando, de avisos en cuanto a también hackeos, en cuanto a
a penalizaciones manuales, etcétera. Analytics, que al final también quizás no lo planteamos muchas veces como una herramienta de SEO on page, pero sí que nos sirve muchas veces para ver esa experiencia del usuario también, porque podemos ver zonas donde el usuario muere, ¿no? Es decir, hay partes en Analytics, al final es muy profundo, ¿no? El tema de analítica, pero por no profundizar demasiado, hay partes en las que tú puedes ver ese punto muerto. Es decir, mueren muchísimos usuarios aquí, más que en el resto de URLs. ¿Por qué? Es porque termina aquí el ciclo, por ejemplo, un e-commerce, termina el carrito de la compra, tal, o porque aquí falla esa URL, de repente no aparece el menú y aquí se elimina. Me ha pasado en alguna web que dices, joder, ¿por qué existe este punto muerto? Y te das cuenta que allí están usando un plugin o algún módulo que peta la web se ve mal y claro, el usuario pues la cierra, pasa de la web. O incluso también Google Trends, ¿no? Que también nos vale para esas tendencias y ese tal, que vaya un poquito más allá del tema on page y nos ayuda a entender, por ejemplo, en la parte del COVID, ¿no? Eso es un tema que nos sirvió bastante para ver si había tendencia de bajado en un sector, si era algo generalizado, si era por nuestra web, porque claro, hemos tenido 2 años atípicos en los que ha habido subidas y bajadas en búsquedas sin que tú estés penalizado, sin que bajes en posiciones y de repente, comparado con 2019 y 2018, tenías mucho más tráfico, mucho menos. Y te sirve pues para poder comparar, ¿no? Decir, ostras, ¿soy yo el único o es esa tendencia del sector que ahora por el COVID han cambiado las búsquedas? Y al final pues te ayuda, ¿no? A sacar esas conclusiones. Sí, hay hecho una cosa muy buena, David, el tema de Analytics, de Google Analytics, que lo utilizamos mucho para ver esto, ¿no? Métricas, cómo va el tráfico orgánico, todo esto está muy bien. Pero, por ejemplo, muy on-page, identificar si estás cubriendo bien una intención de búsqueda. Oye, tengo ya una página, una serie de páginas posicionando en primera página de Google para una determinada keywords, ¿vale? ¿Cómo se comporta la gente que llega a esas URLs desde Google, ¿no? Yo en Analytics puedo filtrar, puedo segmentar por tráfico orgánico, por Google, y ver páginas de destino, comportamiento de esos usuarios en esas páginas, cuánto tiempo pasan, interacción, tasa de rebote, y empezar a valorar si esa visita que está llegando está funcionando bien, es de calidad. Porque al final también lo que es, si tenemos una página posicionada en Google, la gente entra a esa página, no estamos resolviendo bien del todo la intención de búsqueda o tenemos cualquier otro problema en esa URL, como ha dicho David, de usabilidad, que la página peta, que va lento, que no funciona lo que tenemos puesto ahí dentro, la gente vuelve a Google y se va a otro resultado. Esto tampoco es positivo para nosotros. Y eso, más o menos, bueno, podemos tener un indicio o ver algo en Google Analytics. O sea que también, para esa parte, podemos utilizarlo. Eso es. Luego así, herramientas que no usamos todos los días, pero que también nos sean útiles, también me viene a la cabeza Hotjar, que al final para hacer esos mapas de calor, al final es lo que hemos dicho al principio. Son herramientas que no usas todos los días, pero que en casos puntuales sí te vienen bien, ¿no? Para ver esos mapas de calor, añades un botón y dices, yo creo que va a ser la hostia este botón o este menú, y luego utilizas los mapas de calor y te das cuenta de que no da clic ni Dios, y dices, joder, menos mal que lo he comprobado, porque es que si no, estás poniendo cosas al azar, ¿no? Que dices, para que no lo usen y encima está molestando. O incluso también eso me ha ayudado muchas veces el tema de Hotjar cuando hay un cambio de diseño, para ver realmente si la web falla en alguna resolución muy concreta que a lo mejor tú no tengas. Porque me pasó en un proyecto que trabajábamos con un desarrollador que era externo, que era del propio cliente, y la verdad es que era muy bueno el desarrollador, se le ocurrían ideas muy buenas, pero claro, eran cambios tan grandes que en uno de ellos el teléfono se ocultaba con otro botón, con no sé qué, y claro, desaparecía el botón en una resolución determinada. No era una resolución que se viera en mis pantallas, no era una resolución que viera en el iPhone, no era una resolución que viera en Android. En portátil también se veía bien, pero en Hotjar, en los vídeos que graba, porque al final Hotjar te graba vídeos, de mini vídeos de lo que está haciendo el usuario, se veía siempre una serie de vídeos que estaba tapado. Y claro, ahí en esas sesiones, pues evidentemente no terminaban llamando. Es una manera de darte cuenta de todo eso. Sí, sí. Y nos estamos olvidando de... David ha hablado de herramientas gratis que están ahí, ¿no? Más allá de las propias de Google. Y también nos estamos olvidando de las extensiones. Que hay algunas extensiones de Chrome, por ejemplo, que son súper sencillas de utilizar y nos dan una utilidad a nivel de SEO on page bastante bueno, ¿no? Pues desde SEO One Meta Click esta o ¿cómo era esta de... que la cambiaron a Arsis Robots? Está Arsis Robots, está la de... Os lo diré que la tengo aquí. Les ponen nombres. La de Robots Exclusion Checker,
que aquí estás navegando una página y en el momento sabes si esa página es indexable o no y si está bloqueada por robots, si tiene index o no index, si está canonicalizada hacia otra, si tiene un problema, ¿no? Todas estas extensiones o la de Redirect Path para saber la URL que estás, si has llegado a través de alguna redirección, si estás en una 301, en una 307, 410, lo que sea. Todas estas extensiones las tienes instaladas, prácticamente están ahí haciendo un trabajo pasivo y las ves ahí y dices, no, mira, me pasó ayer justo, estaba teniendo una videollamada con un posible cliente y estaba explicando un poco el proyecto, ¿no? Y estaba echando yo un ojo en SEMrush y veo que del último mes tienen una hostia importante, ¿no? Y digo, hostia, pues habrá sido este update que está ahora, y no creo, ¿no? Que sea tan pronunciado. Y conforme estaba viendo la web, veo que el botón de Robots Exclusion Checker está en rojo en toda la web. Yo voy pasando URLs en rojo en toda la web. Y me dicen, hace un mes y pico cambiamos la web, la rediseñamos y ya está. Se han dejado el disuadir puesto, básico muchas veces. Esto pasa muchísimo, ¿no? Y tan fácil como sin recurrir a herramientas, ¿eh? O sea, estás navegando, ves la extensión que está en rojo y dices, algo pasa aquí. O sea, que nunca nos olvidemos de las extensiones porque hay un montón, son gratis y ayudan muchísimo. Sí. Al día a día, nos ahorran tiempo, son muy prácticas. Además, justamente es lo que te iba a decir, porque hay algunas que no uso siempre, pero que para casos raros me pasa, ¿no? Un cliente hace poquito le desindexó la home Google y claro, ¿qué cojones la ha desindexado? O sea, ¿ya estás fallando otra vez con la indexación como pasó aquella vez o qué es? Y hay una extensión que es User Agent Switcher que puedes utilizar para cambiar el User Agent con el que estás navegando. Uh-huh. Y yo esta la uso siempre cuando veo cosas raras para utilizar el User Agent de Google. Y hay un hackeo en esa web en el que cuando detecta que va por User Agent de Google, te redirecciona a otra web suya. Claro, le están chupando UIs, le están chupando todo, pero solamente te das cuenta cuando accedes mediante el User Agent de Google. El dueño es imposible que se dé cuenta si no accede de esa manera. Y claro, es una putada que a lo mejor si no tienes estas extensiones... no te das cuenta. O tardas más en encontrarlo. Sí. Y tanto. Y seguro que también hay las herramientas que habéis comentado tienen formas de personalización. Así como Alex estaba comentando el tema de extensiones, las herramientas también deben tener extensiones, algún plugin, alguna cara de personalización, capa de personalización para que podáis... Sí, a ver, hay herramientas, por ejemplo, Href tiene la toolbar, que es una maravilla, súper cómoda también. SEMranking tiene, por ejemplo, el conector con Data Studio, ¿no? Eso que funciona súper bien también. Al final, cada herramienta pues tiene sus ventajillas, ¿no? Claro. Hay plugins. Bueno, Href, que yo no he probado, también tiene un plugin. Pues aquí yo no lo he probado. Tenemos el plugin de Google, de Google Sitekit. Al final hay un montón de cosas. Es cuestión, pues la gente que nos está escuchando ya está diciendo, madre mía, qué de herramientas y tal, hay que utilizarlas todas. Claro. Hay cientos de herramientas, ¿no? Y al final yo creo que tenemos que hacer una selección con las que te sientas cómodo y tenerlas siempre en mente. Y como dice David, a veces que llevas meses sin utilizar una extensión, una herramienta para una cosa en concreto lo necesitas y decir, esto, había una herramienta por ahí que esto me permitía hacerlo o algo así. Que la tengas en el radar y en ese momento utilizarla, ¿no? Sí. Pero no vamos a utilizar al final, pues bueno, bien para SEO on page, Screaming Frog tampoco la estás utilizando todos los días, o bien para analizar proyectos nuevos, o bien para hacer seguimientos de proyectos en los que estás. SEMrush, Href, SEMranking, para hacer keyword research, para hacer tracking de keywords, pues obviamente esas casi prácticamente todos los días lo vamos a utilizar, aunque sea para ver cómo va la evolución del posicionamiento, ¿no? Oye, voy a hacer hoy un keyword research para esto o lo otro. O sea que herramientas, extensiones, plugins ahí. Eso es. Sí, además, luego hay muchas que tienen varias funciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí SEMranking me mola que tiene un añadido también de tracking de keywords, ¿no? Que dices, ostras, pues me ahorro tener un tracker de keywords aparte. Al final es también yo muchas veces lo que busco. Es decir, si hay una herramienta que me cumple y que lo cumpla bien, ¿no? Porque hay otras que dices, le meten muchos añadidos y son añadidos de mierda. Pero si lo cumple bien, a mí me sirve porque ese añadido de tracking de keywords me ahorra que tenga yo otro tracker aparte. Encima, la parte buena que te deja exportarlo todo en Excel, personalizable, con tu logo, tal. Al final luego, pues de cara a clientes te viene bien, ¿no? El poder tenerlo todo personalizable. Te deja también meter esa parte de comparativa, que a mí me mola mucho, poder comparar pues este mes respecto a rankings del mes pasado
o comparar este mes respecto al inicio de traquear todo, que es cuando inicias el proyecto con el cliente, y así tienes esas comparaciones, o incluso las tres, ¿no? A mí muchas veces en los informes me mola sacar cómo estamos ahora respecto al mes pasado y cómo estamos ahora respecto al inicio, porque al final pues puede haber un update en medio, puede haber cualquier cosa y siempre hay que echar un poquito el ojo más allá. Pero bueno, al final, lo que dice Alex, al final tú eliges las que más cómodo estás en función de los proyectos que tienes y a lo mejor hay alguna que dices, a día de hoy no la necesito porque la tipología de proyectos que llevo no lo requiere, pero es interesante conocerlas todas o poco a poco ir conociendo cada vez más para decir, ostras, ahora tengo esta necesidad, me ha llegado un cliente mucho más grande, necesito una herramienta que cubra más, por lo tanto, vamos a darle caña con esta, ¿no? Por poner un ejemplo, a mí Screaming me encanta, pero claro, cuando te llega un proyecto con muchísimas más URLs, hay veces que tiro de un crawl, porque sí que es verdad que Screaming es un maquinón, si tienes un buen PC, pues a ver, te va a chupar mucha RAM, pero te lo va a analizar. Pero claro, es un coñazo a veces el decir, no quiero tener el PC encendido 10 horas para que me analice la web entera. Entonces, la parte buena de un crawl, que es otro Screaming, por así decirlo, lo llamo otro Screaming por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque como estamos acostumbrados a Screaming, pues es otro crawler que lo hace a nivel servidor propio suyo. Entonces, no tienes que tener encendido el PC, que bueno, que esto también podríamos extrapolar a decir, me contrato un VPS online con Windows y instalo Screaming ahí, como hacemos con Autopilot o con otras herramientas, ¿no? Pero bueno, está bien conocerlo. Sí. Pues sí, hombre, como un poquito de conclusión de esas herramientas, lo que has dicho antes, David, sería utilizar cada herramienta para una prestación en concreto, porque encontrar una que lo cumpla todo es complicado, sí. Sí, es muy complicado porque al final muchas terminan haciendo un añadido para intentar cumplir más, digamos, o abarcar más, pero claro, no deja de ser un añadido y no un todo en uno, ¿no? Cuando necesitas algo muy especializado y que profundice. Sí. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, ya tenemos nuestro proyecto iniciado, ya sabemos las herramientas que tenemos que utilizar para ir analizando, ir manteniendo este proyecto. ¿Y cuáles serían los principales beneficios que nos ayuda el SEO en page a nuestra web? Es decir, los beneficios que nos ayuda a trabajar ese SEO en page en nuestra web. Es pregunta complicada, porque decir, ¿qué beneficios tiene? Claro. Es decir, si no lo trabajásemos, ir trabajándolo, a ver un poquito la diferencia y para que la gente vea que es importante también esa parte de trabajar. Si queréis vamos por partes. A ver, todo el SEO page es muy grande, ¿no? Y todo lo que ponen las herramientas es mucho. A ver, lo que ya hemos estado hablando de toda la parte de ver qué keywords se está posicionando o el gap que hay entre tus keywords y la de la competencia. Trabajar esa parte muy bien, ¿no? Decir, oye, he detectado que hay una serie de keywords que no estoy posicionando bien o que incluso gracias a una herramienta he detectado que tengo cierta canibalización entre URLs que no había detectado yo antes, de otra forma. Solucionar esas canibalizaciones e incluso llegar a posicionar bien para keywords y con URLs que para mí son muy relevantes, ¿no? Ya sea un producto, un servicio, una categoría de producto, lo que sea. O artículos de blog. Y luego también pues está la parte del enlazado interno que es fundamental. Y estas herramientas lo que nos permite... Hay herramientas que analizando toda la web te dicen qué páginas tienen más puntuación en cuanto al enlazado interno que otras, ¿no? Que cada herramienta utiliza su propia metodología o su propia nomenclatura, pues, que es el link score, que es el tal, bueno. Pues esa parte también nos viene muy bien, ¿no? Por ejemplo, en Screaming, toda la parte del enlazado interno que puedes ver a nivel enlaces internos totales, únicos, el link score que te genera la propia Screaming Frog, incluso ver también, importantísimos, los anchor test de esos enlaces internos, qué anchor test estás utilizando y dices, bueno, estas son las keywords que a mí me interesa potenciar más, voy a ver si potencio esas keywords en estos anchor test internos. ¿Dónde están esos enlaces internos? Porque muchas veces que Screaming te dice, esta URL tiene 200 enlaces internos. Entonces voy a puta madre, ya está, no hay que hacer nada más, ¿no? Claro, pero te estás viendo que esos enlaces internos parten del menú, que está bien, porque tienes la URL en el menú, pero oye, esos enlaces dentro del contenido con esos anchor test que tú has elegido, enlaces internos que además hacen que la gente quiera navegar y clique en esos enlaces internos, pues oye, también lo vamos a ver gracias a estas herramientas. Al final, todo lo que es el checklist o el timeline que dijimos el otro día en el episodio anterior
de SEO on page, todas estas herramientas tienen el objetivo de darnos esa información para ir mejorando cada parte, ¿no? Eso es. Y por englobarlas un poco con la parte de SEO on page, para quien no siga mucho la parte de SEO, no controle mucho, pensemos que SEO on page, por un lado, nos hace una base para trabajar sobre ella, porque al final ponernos a trabajar link building, ponernos a trabajar marca, ponernos a trabajar otros temas, no tiene sentido. A ver, se podría hacer, pero no tiene sentido si no tenemos una buena base hecha. Con SEO on page vamos a dejar bien optimizada la web, vamos a dejar esas intencionalidades de búsqueda perfectamente definidas, porque al final esto es algo que Google cada vez le está dando más relevancia. A ver, siempre ha tenido relevancia, pero ahora digamos que está atinando más, ¿no? Digamos que yo creo que es una de las... Aún le queda bastante, ¿no? Porque tú cuando quieres buscar cuál es la mejor cafetera, te salen todos nichos de Amazon, ¿no? O cuando quieres buscar características de tal, te salen todos nichos. Entonces, aún le queda mucho por afinar, por sacar información de calidad, porque creo que antes encontrábamos más fácil esa información. Pero bueno, quitando ese tema aparte, al final lo que hacemos es una buena base para luego poder trabajar sobre ella. ¿Que se puede trabajar sin ella? Sí, pero, por ejemplo, el trabajo del inbuilding te va a costar muchísimo más que haga efecto si no tienes una buena base. O por poner un ejemplo, tú puedes intentar posicionar mejor comida para perros con una categoría, hincharte a meterle links y no la vas a posicionar en la vida, porque la intención de búsqueda de comprar comida de perros y mejor comida de perros son diferentes. Tú buscas la de comprar y aparecen todo posicionadas categorías. Google considera que el usuario quiere comprar, y mejor comida de perros aparecen incluso periódicos, porque son comparativas. Con lo cual, si no has definido bien en esa parte de on-page qué atacar, en qué zona, por mucho link building que le metas, por mucha fuerza, por mucha autoridad, no vas a posicionar, porque por fuerza bruta se puede cuando cumples ese requisito de intencionalidad, pero si no lo cumples, Google te va a vetar de esa búsqueda totalmente. Con lo cual, sin esa base, digamos que no tenemos nada. Sí, al final yo creo que es que utilizar las herramientas para detectar esos aspectos que hay que mejorar, que obviamente tú manualmente no los vas a encontrar, ¿no? Porque no te vas a poner tú a crawlear toda la web manualmente, y a raíz de ahí ir mejorando, ¿no? Oye, no sé si lo comentamos ya el otro día, de establecer las acciones que pueden tener más impacto, aquellas que son más prioritarias, a partir de ahí ir haciendo mejoras, ¿no? Oye, que veo que la herramienta me dice que tengo una serie de páginas que están a un nivel de profundidad muy malo y tengo que subirlas porque para mí son relevantes, y mejoro por un lado el enlace interno, mejoro el nivel de profundidad, mejoro los ancortes internos. Pues al final son acciones que voy haciendo muy concretas en URLs que para mí son relevantes y son cosas muy accionables, y al final por ahí voy viendo la mejora también. Hasta decir que acabas de abrir un pedazo de melón con el tema de las prioridades, porque ese tema anda que no es importante y muchas veces lo dejamos de lado, porque sí que es verdad que cuando te toca hacer una auditoría, que al final la auditoría, pues tienes la parte de on-page, la parte off-page, pero generalmente en la mayoría de proyectos la parte más extensa suele ser la on-page, ¿no? Y el problema que tiene, que cuando son webs un poquito grandes o webs que hay tantas cosas por mejorar, y si tú tienes un equipo propio, que el cliente te deja hacerlo con tu equipo, vale, tú le marcas las prioridades, ¿no? Dices primero esto, pero claro, si le pasa la auditoría y la hace su propio equipo, como pasa en proyectos, a mí me pasa con proyectos medianamente grandes, ¿no? Que tienen un equipo de desarrollo interno, programación personalizada, tal, y se lo pasas, y siempre van a intentar hacer la parte que menos afecta a SEO. No sé por qué, o sea, es que esto es como lo de la tostada, ¿no? Que si se te cae por el lado que está untada la mantequilla. Así es. Pues es lo mismo. Sí, es una lucha constante, porque además de que, por un lado, es súper importante establecer las prioridades de las acciones a implementar, por el impacto que pueden tener, ¿no? Y también, a veces, la relación entre impacto y tierra que hay que mover para llegar a hacer esa implementación. Hostia, hacer este cambio no solo es un lío en cuanto a horas y en cuanto a todo lo que equipo que hay que mover para cambiarlo, sino que supone un riesgo y luego dices, merece la pena hacerlo. El impacto que puede tener esto positivo en la web, merece la pena todo esto que vamos a tener que mover. Eso también hay que valorarlo, ¿no? Y lo que decía David de que al final se terminan haciendo las cosas menos... El otro día justo sacaba un tuit hace unos días, Esteba Castells, que decía algo así, ¿no? Decía, oye, que ese momento en el que tú pasas las acciones que tienen más prioridad
y te dicen que por lo que sea no se puede hacer, tal, le van dando largas, al final te terminan diciendo que solo puedes hacer o que vamos a ir haciendo estas, que son las que menos impacto tienen, ¿no? Y al final de los que nos dedicamos a esto a nivel profesional como consultores, con clientes, esto es un problema, porque al final, si no se implementan las acciones que tú sabes que van a tener impacto y que son las prioritarias, eso va a repercutir en cómo se ve tu trabajo, ¿no? Oye, es que la web no ha subido tanto ya, no se han implementado las acciones que seguramente harían que subiera más. Sí. Entonces, esto es una lucha constante y es un tema muy importante a tener claro, ¿no? Y luego está la parte de la negociación, que hay veces que sí podemos hacerlo, pero... Y te ponen ese pero de tenemos que hacerlo de esta manera y te tienes que pegar negociando con desarrollo. A ver, que no, muchas veces no es por los desarrolladores, sino que es por la propia política de la empresa, que se empecina en... Pues esto no, se entiende también, ¿no? Que a veces esto no se puede mencionar o esto no se puede poner aquí porque nos va a dar una imagen que no es la que queremos mostrar, tal. Y te toca renegociar y sacar esa parte de digamos, perrería en la web y decir, vale, no lo ponemos ahí, que es donde mejor estaría, pero vamos a ponerlo en esta zona que por lo menos Google lo vea. Dentro de lo malo, que sea lo menos malo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y ahora que tenemos todo esto claro y cuáles son los beneficios de trabajarlo, ya tenemos nuestro proyecto lanzado y todo, y ahora tenemos que mantenerlo, ¿no? El día a día. ¿Y cuáles serían esas tareas que se deben realizar, ¿no? Para no perder todo el trabajo hecho. A ver, con un proyecto ya lanzado, ¿sí? Una parte importante es toda la parte de monitorización, de keywords, de tráfico, de visibilidad. Ya no solo de keywords, sino del proyecto entero de cómo evoluciona el tráfico y de qué calidad es ese tráfico, ¿no? Pues bueno, me está llegando visitas y demás, bien. Pero ¿qué está pasando con ese tráfico? ¿Está generando conversiones? ¿Está siendo de calidad? ¿Me está sirviendo para los objetivos que yo tengo? Todo eso lo vayamos vigilando. Y luego, en base a todo lo que me va dando estas herramientas, ir haciendo mejoras en lo que necesitemos, ¿no? Va a haber un momento en el que todo lo prioritario ya esté implementado, vayamos haciendo mejoras o acciones de menos impacto, y en aquellas páginas que son más relevantes, en las que estamos luchando por posicionar, vemos que van subiendo, ¿no? Que van rankeando, que algunas no terminan de estar donde queremos. Oye, ¿qué pasa con esta que se ha atascado? Ver por dónde podemos mejorar, ¿no? Oye, vamos a coger esta URL, vamos a intentar optimizarla. Oye, ¿qué le está pasando? El contenido no está bien enfocado, resuelve bien la intención de búsqueda, cómo está el enlazado interno de esa URL en concreto, los anchor tests, más allá de lo que podamos hacer a nivel de off-page, ir mejorando siempre, sobre todo en aquellas páginas que son más prioritarias, aquellas keywords, aquellas intenciones que son las que nos van a traer clientes o nos van a traer leads o nos van a traer lo que sea, ¿no? Según el objetivo que tengamos. Eso es. Aquí siempre me gusta diferenciar entre una web en la que solo vas a tocar tú y una web en la que va a tocar más gente, ¿no? Porque es una putada muchas veces. Pues si la tocas solo tú, a ver, que no digo que esté mejor que la toques solo tú, ¿no? Que tú puede haber más gente, más equipo que lo toque, o equipo del propio cliente que lo toque y que lo hagan de manera genial, ¿no? Pero ocurre muchas veces que parece que piensan otras personas que el SEO no afecta a nada, ¿no? Como, aunque cambie esto, no va a ser negativo para SEO. Entonces, cuando colaboras con otra gente que sí que toca cosas sin avisar, importante el que de vez en cuando pues vayamos revisando, ¿no? O que volvamos a lanzar algún rastreo a Screaming. Lo ideal es que no te haga falta hacer esto, pero la realidad es que hay veces que no te dejan otra porque dices, ostras, es que sé que vas a tocar algo y sé que de repente vas a empezar a generar URLs como si no hubiera un mañana. Sí, yo diría que como que un plan de contingencia. Eso es. Y una parte de tu tiempo para apagar fuegos y descubrir cosas que te han metido por ahí, ¿no? Oye, que de repente han aparecido 2 categorías nuevas en la tienda, ¿qué ha pasado? Oye, 1000 productos nuevos, ¿de dónde han salido? Surprise. Nadie te dice nada. Oye, a ver qué hago con esto, ¿se indexa o no se indexa? ¿Cómo está hecho? Que el enlazado interno, optimizarlo. Y al final es una parte, tú te haces tu planning, ¿no? Decir, voy a hacer esta optimización, voy a ir por aquí, voy a hacer esto. Y de repente te metes con Screaming, haces un rastreo y te aparecen 5.000 URLs de diferencia con las que había en el anterior rastreo. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Sí, ¿qué ha pasado? Sí, y luego importante que nos mentalicemos de una cosa. O sea, los SEO sí que es verdad que muchas veces pensamos, ostras, optimizo todo, lo dejo y ya está. Pero hay que pensar que SEO, sobre todo a día de hoy, es algo muy vivo, algo que cambia muy rápido y
una búsqueda que lleva a lo mejor Google pensando durante años que la intencionalidad es X, cambia de repente. Como el ejemplo que he dicho antes. Antes buscabas mejores comidas para perros y te salían también categorías de e-commerce. Ahora no va a posicionar ahí nunca una categoría de un e-commerce, con lo cual es importante, como ha dicho Alex, que nos planteemos pues en un Excel o donde sea, cuáles son las cases más importantes a nivel negocio, que digamos, esto es lo que da el 90% de la rentabilidad del negocio, porque al final los negocios suelen ser así, o sea, tienes muy localizado donde tienes la mayor parte del negocio, luego hay otras partes que dices, pues bueno, viene un poquito de cada zona, de cada producto separado, pero si pierdo esta parte, el negocio se queda con el culo al aire. Y sobre todo eso, tenerlo controlado, tenerlo traqueado, y apenas que veas un pequeño baile, investigar sobre ello, ¿no? Por eso es importante ese control, de decir, ostras, esto ha bajado 10 puestos, vamos a ver qué ha pasado. Puede que no sea que la competencia está trabajando más duro y que sea simplemente que ha habido o un update o que Google ahora está considerando esa búsqueda con otra intencionalidad. Por lo tanto, todo el texto, toda la optimización que hemos hecho, tenemos que desecharla porque ahora lo lee Google y piensa que es otra intención totalmente diferente. Tenemos que rehacerlo, replantearlo. Sí, que es un culo, es un coñazo, pero no pasa nada. O sea, es el pan nuestro de cada día. Y no nos empecinemos. Y mira que yo soy fiel amante del link building y de hacer enlaces, pero en esos casos no nos empecinemos en intentar subir a base de enlaces, porque es que no va a subir. O sea, no nos queda otra más que adaptarnos. Sí, yo creo que la palabra adaptarse en SEO es supervivencia, ¿sabes? O te adaptas o no, es que Google pues, sí, ahora, oye, que estamos justo ahora en plena actualización del núcleo, ¿no? Pues ver viendo qué está pasando o cómo adaptarse, pero es que lo que dice David, al final Google va aprendiendo mucho, va cambiando y si te cambia de repente la intención de búsqueda de esa keyword que antes consideraba que era informativa y ahora considera que es comercial, pues te toca a ti cambiar, adaptarte, porque si no, no rascas nada de ahí, ¿no? Eso es. Sí. Y ahora, por ejemplo, que estábamos comentando, ¿no, Alex? El tema de rastreo y cómo podemos analizar esa profundidad y mejorarla. A ver, aquí el tema de rastreo, antes decía David, hay herramientas que vas a utilizar a lo mejor para proyectos más grandes, ¿no? Proyectos pequeños, lo que es a lo mejor la parte de logs no es tan importante porque una web pequeña Google no va a tener problemas para rastrear, pero si nos vamos a la parte de niveles de profundidad, es muy sencillo. Con Screaming Frog, cuando tú rastreas una web, te va a decir el nivel de profundidad del 1, nivel 1, que es lo que está enlazado desde la home, nivel 2, nivel 3, 4, 5, y ya vamos viendo en qué profundidades están todas las URLs. En webs pequeñas no va a tener mucho problema porque no suelen tener muchos niveles de profundidad, 2, 3 como mucho. Niveles webs medianas, webs grandes ya empiezan a tener muchos niveles de profundidad. Depende cómo esté montada la web, ¿no? Pero aquí es ver de todas esas URLs, esos niveles que tienen cada una de ellas, oye, las que son relevantes para mí, las que yo identifico que son relevantes para mí, son importantes para el SEO, ¿en qué niveles están? No puedo tener una página que es relevante para mí en nivel 7 de profundidad, ¿no? Ver esas URLs, cómo puedo subirlas de nivel, cómo puedo potenciarlas, porque al final no es cuestión solo de SEO, es que si está en un nivel 7 el usuario la va a encontrar de uvas a peras, básicamente, ¿no? Sí. Además, ahí totalmente de acuerdo, porque es como dice Alex, que tenga en un nivel de profundidad, yo qué sé, por poner un ejemplo, la guía de tallas en un e-commerce de ropa no es algo malo, al contrario, probablemente la guía de tallas ni le indexe, porque no va a cumplir una intención de búsqueda, no lo va a buscar la gente, pero sí que tiene que estar en el artículo, con lo cual a lo mejor tienes que pinchar en una categoría, en una subcategoría, en el artículo, y dices, ostras, ¿cuánto cuesta llegar? Pero es que me da igual que le cueste llegar a Google, o sea, no me interesa que llegue, probablemente hasta la bloquee, no la indexe o lo bloquee robots, con lo cual tenemos, por muchas herramientas que tengamos, como bien hemos comentado antes, siempre vamos a tener que hacer esa criba manual nuestra, que digamos, esto tiene lógica o no tiene lógica, porque a veces nos pasa con las herramientas, me pasa mucho, ¿no? Que me envía correos gente o en los directos o tal, que te dicen, ostras, es que me han saltado no sé cuántas alertas de que todo esto está mal, ojo, te salta una alerta, o como en Search Console, te salta una alerta, pero que te está avisando para que tú luego pienses, le des una vuelta y digas, vale, está bien o está mal en función de lo que yo quiero hacer. Evidentemente, si eso es una categoría principal, como hablaba en el ejemplo de antes, es en un e-commerce de animales, la categoría de comida de perros que esté en un nivel 10, es una locura. O sea, ¿quién cojones se va a hacer 10 clics hasta llegar a la comida de perros? O sea, lo que he hecho los 10 clics ya me he hecho la comida, la cena y el desayuno del día siguiente. Con lo cual,
esa parte sí que es interesante plantearla. Y luego, diferenciemos también profundidad no solo en niveles, sino en clics, porque puede que tengas una... Porque al final en los e-commerce pasa que como vemos cualquier e-commerce de animales y dices, joder, hay un huevazo de categorías, de subcategorías, de subcategorías, porque no les queda otra, porque es que tienen tantísimos tipos de animales, de productos para cada uno de ellos, que es una locura. Pero claro, si alguna es importante, aunque tenga 3 niveles o 4 a nivel URL, pero está enlazado desde la home, está en primer nivel, porque es un clic, que al final es lo que nos importa, ¿no? Tanto Google como el usuario. El usuario, lo importante es los clics que va a hacer, y Google lo mismo. Cada vez que da un salto, es un salto que perdemos de UIs y un salto que perdemos en cuanto a que a lo mejor no llega a tan profundidad Google a rastrearlo. Con lo cual, diferenciemos eso, porque hay veces que la gente tiene dudas también. Nosotros también nos pasa a veces que como lo tenemos tan interiorizado, ya ni lo mencionamos y se nos va la olla con eso, pero por si alguien no lo controla, que es importante el tema, ¿no? Y a nivel, pues, tanto de... Aparte de todo el tema de profundidad y tal, lo que ha comentado Alex, hay proyectos en los que no merece la pena meterte a analizar logs, pero hay otros proyectos muy grandes, por ese ejemplo, ¿no? de una tienda de animales que tiene loros, periquitos, perros, gatos, tiene un huevazo de animales, un huevazo de... O sea, termina siendo una bestia o un periódico, y ahí sí que es interesante, ¿no? Sacar los logs del servidor, que al final son todos esos accesos que hay, que al final los que nos interesan pues son los de Googlebot, y muchas veces nos llevamos sorpresas porque decimos, joder, esta zona que yo no le estoy dando tanta relevancia o me parece que no debería tener tanta, y pasa Googlebot todos los putos días. Y estamos perdiendo recursos en que rastree una URL de contacto cuando lo podría estar gastando en rastrear la URL que me da la pasta. Y eso no lo vemos hasta que no nos ponemos a analizar esos logs, ¿no? Para eso es otra de esas herramientas de las que no usas todos los días, la Screaming Log File Analyzer. Con lo cual, también interesante si trabajas proyectos grandes el tenerla en cuenta. Sí. Sí, aquí yo creo que también la gente cuando habla, cuando se escucha el tema de profundidad, ¿no? Dice, bueno, es que lo tengo que estar cuanto más arriba mejor, ¿no? Tampoco es cuestión de poner todas las URLs de la web en nivel 1. No ¿vale? Porque, pues no sé, todo pum, ahí en la home, todo en el menú, todo gigante, ¿no? Es decir, en nivel 1 al final lo que es relevante, nivel 2, pues lo que al final te lo va a pedir también la estructura, la navegación te va a pedir que haya algunas cosas que tengan que estar en nivel 2 o en nivel 3, ¿vale? Pero al final ir distribuyendo en base a la relevancia SEO, a la relevancia a nivel del usuario, y en webs muy vivas eso va a ir cambiando. Oye, que esta categoría de producto ya llega al invierno en una e-commerce de ropa, pues ¿qué categoría vas a subir a nivel 1? Pues las categorías que están relacionadas con la temporada, ¿no? Y vas a bajar seguramente las de verano y luego las vas moviendo. Bueno, el mismo Black Friday. Bueno, Black Friday ya no hablemos, ¿no? Entonces, al final, en webs muy vivas esto va a ir cambiando, ¿no? Y no te sirve siempre, vale, esto lo dejo ya a nivel 1, nivel 2 y ya me puedo dedicar a otra cosa y olvidarme de esto. Es estar muy pendiente y, como hemos dicho antes, adaptarnos a lo que necesitemos, al proyecto, a Google, al usuario y a cada caso. Eso es. Y una parte importante o muy importante debe ser la configuración de Google Search Console, ¿no? Es decir, que para cualquier proyecto debe ser... Sí. A ver, configurar Search Console es fácil. Sí. Luego tenemos que saber sacarle provecho, que tampoco, exacto. A ver, Search Console no es una herramienta gigante ni mucho menos, ¿no? Sí que nos da bastantes cosas y hay secciones que nos pueden dar pistas de cómo está funcionando la web, sobre todo a nivel de cobertura, ¿no? Lo que es la parte de indexación. Oye, que tengo una serie de URLs que se están indexando. Es decir, cuando empezamos a analizar un proyecto a nivel on-page, te vas aquí a Search Console, si es que el proyecto tiene Search Console y tiene un histórico de datos, y decir, vale, ¿qué se está indexando de la web, no? Porque al final Screaming te puede decir, o estas herramientas de crawleo, te van a decir qué páginas son indexables y qué no son indexables. Claro. Pero eso no es lo mismo que la página esté indexada o no esté indexada, ¿vale? Y Search Console aquí sí que no lo puede decir, oye, páginas que están indexadas, páginas que no están indexadas, páginas que están indexadas pero están bloqueadas por robots.txt, o tienes páginas enviadas al sitemap que no están indexadas. Oye, pues ver esas incoherencias que tenemos en el proyecto y por qué están ocurriendo, y cuidarnos muy bien de que lo que para nosotros es relevante se está indexando, y hacer una revisada de todas estas URLs que no aportan nada al SEO o que no aportan nada a nivel Google, para que las queremos tener indexadas, ¿no? Eso es. Y ojo en Search Console en no obsesionarnos también, porque hay veces que
Que me pasa, ¿no? Porque en ese console te llegan también los avisos de URLs cuando encuentran muchas URLs 404, cuando tal. Y a veces te llega gente, ¿no? De, oye, joder, he encontrado un montón de 404, pero el console te avisa, igual que con las no indexadas. A lo mejor te avisa de que tienes no sé cuántas no indexadas, pero luego a lo mejor lo has hecho tú aposta, que le has puesto un no index, o ya es cuando tienes que analizar y decir, ostras, no la he indexado, yo quería que indexara, ¿qué ha pasado? O sea, o he hecho yo una cagada, o Google no la rastrea por lo que hablamos antes de profundidad, a lo mejor no termina llegando, ya es cosa de analizarlo. Y con los 404 pasa muchas veces lo mismo. ¿Es problemático tener un 404? Si fuera problemático, ninguna web en internet posicionaría. O sea, que haríamos una criba del 90%, digo yo. Sobre todo con webs antiguas, ¿no? El problema está en que tengamos hecha polvo la web y enlacemos todos esos 404. Que para eso volvemos al principio, lo que decía Alex, ese Screaming Frog, herramienta todo en uno, con la que podemos, si vemos que hay un montón de 404 que se están generando, ver si realmente lo estamos enlazando, que ahí es donde está el problema. O incluso, a veces pasa, como ha dicho también Alex en el sitemap, que se genera de manera automática. A lo mejor esas URLs ya no existen o las redireccionamos o cualquier cosa, pero en el sitemap siguen estando. Claro, Google las sigue viendo, las sigue rastreando porque están en el sitemap, nos salta el console de alerta y lo que tenemos que hacer es quitarlas del sitemap para que no siga... A ver, que hay veces que también lo hacemos como perrería, ¿no? Que dices, mira, voy a meter en el sitemap X URLs para que Google las vea, las rastree y las elimine antes. También es otra opción. Pero bueno, lo normal no suele ser eso. Lo normal es que cuando están en el sitemap y te da 404 tienes que eliminarlas o no existen o lo que sea, hay que eliminarlas. Así es. Sí, al final que utilicemos Search Console como, oye, panel de control que te da ciertas pistas y luego siempre analizar más minuciosamente y decir, pues este problema lo tengo controlado, ¿no? Que decía David, oye, pues si yo cojo ahora un proyecto y elimino, mejor dicho, desindexo 500 URLs de ese proyecto, hasta que esas URLs terminen por desindexarse, si yo las he desindexado, a la vez que las he desindexado, las quito del sitemap, Google me va a decir, tienes 500 URLs indexadas, pero no están en el sitemap. Y tú ya, claro, porque las he quitado ya del sitemap, tú lo has detectado que las he quitado del sitemap, no están ahí, pero todavía no se han desindexado porque Google tarda unas semanas en desindexar por completo esas URLs. Entonces, que tengamos claro que esas indicaciones siempre las tenemos que ver y tratar por separado, ¿no? Eso es. Luego, aparte de todo el tema de avisos y tal, Search Console también veámoslo como una herramienta de informar a Google de X cosas. Por ejemplo, cuando queremos acelerar la eliminación de URLs, pues también podemos mandarle solicitudes. Cuando queremos bloquear el rastreo de parámetros, también sigue estando en el Search Console antiguo, cosa que, o sea, yo Google, sinceramente, no sé, el que está haciendo los cambios le daría una patada donde prefiero no mencionar, porque es en plan, o sea, diseño muy modernito cambiado, pero seguís teniendo algunas funcionalidades en el Search Console, no en el antiguo de hace 2 días, sino en el antiguo de hace años. Sí. Estamos hablando de dos cambios de interfaz, el de hace unos años y el de hace unos días, y siguen teniendo todavía informes en el Webmaster Tools, que todavía cuelga de URLs de Webmaster Tools. Y manda cojones esto. Que yo creo que dice, bueno, ya lo haremos. Ahí hay uno encargado de eso. Como solucionar los problemas de integración, ya lo haremos. Sí, eso también. O mejorar la usabilidad de Search Console también. Eso es. Y lo he dicho, al final ahí pues hay otras opciones, como también temas para internacionalización, para marcar qué secciones, aparte de las podemos marcar con hreflang, también podemos marcarlo desde Search Console, geolocalizar en qué país es nuestro público objetivo. Al final son opciones que lo mejor es siempre investigarlas. Iba a decir probar, pero no probéis lo que no sepáis porque la podéis tirar en Search Console. Que está el aviso ese de redirección, de tal. Pero bueno, útil, importante configurárnoslo con un email que vayamos a ver. Y si ese Gmail no lo vamos a ver, redirecciónate los correos al correo que tengas, porque van llegando avisos. Si por lo que sea te llega una penalización manual, te va a llegar también por correo. Si hay alguna cosa rara, como hemos dicho, que detecta un montón de 404 o cualquier mensaje que sea así, a ver si es a pocas URLs, ¿no? Pero si detecta algo masivo, muchas veces también te llega un aviso al mail. Con lo cual, qué mejor que tenerlo en el mail que uses o redireccionar al mail que uses para estar al día y verlo cuanto antes, que luego a lo mejor la mitad de los avisos vas a decir, me cago en todos, es que ya lo sé, si es que lo que ha dicho Alex, es que esto lo he hecho yo a posta, pero bueno, estamos informados y tenemos más opciones de actuar rápido si es alguna cagada. Sí. Y otra cosa que no ha salido,
tanto en herramientas como en Search Console, es toda la parte de datos estructurados de la web, ¿no? Sí. Bien lo podemos analizar con otras herramientas. En Search Console, en el momento que detecta que hay una serie de URLs con datos estructurados de un tipo concreto, de producto, de FAQ, yo qué sé, de vídeo, al final te lo va a detectar y te va a decir, oye, todas estas URLs tienen estos datos estructurados implementados, son válidos, no son válidos, tienen errores, tienen advertencias. Es decir, es una parte muy, muy útil de Search Console para detectar problemas en datos estructurados. Sí. Que si hay errores los tenemos que solucionar. Incluso te va a decir, en caso de rich snippets, si se están mostrando o no, ¿no? Las impresiones que reciben esos rich snippets. Y esa parte pues también es útil para ver, por un lado, la efectividad y por otro lado, si estamos haciendo datos estructurados que están mal implementados y demás. Además, importante porque si esa advertencia te lo sigue mostrando, pero si ese error de los que marca en rojo... Se invalidas eso. Si es inválido, directamente, por mucho que lo pongas, no lo va a mostrar en las SERPs, con lo cual es como si no lo tuvieras. Eso es. Y para terminar, habéis comentado ya, pero nos puede pasar que haya URLs no indexadas. En ese caso, ¿qué podríamos o cómo podríamos solucionarlo? Yo creo que en esa parte tendríamos que ir URL por URL, ¿no? Si tenemos, oye, en la parte de cobertura te dice hay URLs excluidas porque tienen una etiqueta no index, pues échale un ojo, pero seguramente la hayas puesto tú, ese no index, ¿no? O te dice páginas que están rastreadas y actualmente sin indexar. Échale un ojo cuáles son esas URLs. Todo lo que hay dentro son URLs con parámetros, URLs que no deben indexarse, o si detectas que hay una URL que está rastreada, no está indexada y debería estar indexada y es indexable, ¿por qué narices Google no la está indexando? Pues bueno, a veces Google tiene problemas de indexación, tarda menos en indexar algunas URLs. Oye, vamos a intentar ver qué le pasa a esa página. ¿Tiene algún problema de accesibilidad? O sea, de acceso mejor, de rastreo, o es thin content, o simplemente Google se la pasa por... ¿no? Vamos a intentar enviarla otra vez a Google a ver si tiene a bien indexarla, ¿vale? Y esa parte de informe de cobertura de Search Console, donde tenemos todas las excluidas de la indexación, ver cada caso en los que detectemos que hay URLs que sí que deberían estar y no están, ver qué problemas pueden tener, enviarlo otra vez a Google y esperar a ver si se terminan indexando. Eso es. Sí, porque al final es lo que hemos hablado durante todo el episodio. Por mucha información que nos dé, tenemos que interpretarla. Sin esa parte humana nuestra de analítica que digamos esto no está indexado por este motivo, no nos sirve de nada la información de Search Console, porque puede ser que la hayamos hecho aposta, que no nos hayamos dado cuenta, pero que tengamos que revisar por eso, porque a lo mejor te dicen no está indexado y vemos que son URLs con parámetros. Vale, perfecto, es que no quiero que se indexe. Se me ha olvidado poner un no index, vamos a ponérselo. O incluso te da para decir, joder, me estás saltando tantas alertas, vamos a ver los logs, a ver si es que está rastreando Google constantemente esto y está perdiendo presupuesto de rastreo como si no hubiera un mañana ahí. Con lo cual ya es momento de empezar la maquinaria de pensar, de darle vueltas y tomar decisiones después en consecuencia. Sí, eso es. Pues muy bien, chicos. Bueno, creo que en estos 2 episodios hemos hablado de muchísimo contenido, muchísimos trucos, tips y pasos a seguir, ¿no? Para realizar un buen SEO on page. Si queréis añadir alguna cosita más. Pues creo que... en principio lo único que añadiría es que no tengáis miedo a esta parte, que es muy extensa, porque parece que es algo muy cortito, que es optimizar 4 textos, titles... pero realmente va mucho más allá, porque terminamos metiéndonos también en partes de SEO técnico, en partes de intencionalidades de búsqueda, de usabilidad. Es tan extensa como queramos, no tengáis miedo a meteros, a aprender, a probar, a empezar a tener experiencia, porque además en cada web cambia totalmente, no es lo mismo un proyecto pequeñito, un proyecto local, un proyecto de un e-commerce, cambian mucho los enfoques y yo sinceramente en la variedad en SEO es donde veo ese aprendizaje, ¿no? El ver las diferentes casuísticas, el poder extrapolar de un caso a otro, y ahí es cuando realmente aprendes y cuando experimentas y dices, ostras, mirando con el tiempo atrás, joder, yo pensaba que sabía, pero todo lo que he aprendido, ¿no? En este tiempo. Sí, o de repente entras en un proyecto nuevo que es completamente distinto a todos los que has tocado y es que te toca reinventarte y aprender cosas nuevas que no te hayas planteado, o tienes movidas que te surgen y dices, hostia, esto nunca me había pasado, ¿cómo lo solucionamos? ¿No? Y es lo bonito y lo complicado del SEO a la vez, que no tampoco existe una A, B y C, una metodología cerrada y válida para todo el mundo ni para todos los proyectos,
y que a uno le funciona una cosa y a otro le funciona otra, y es ir viendo lo que te funciona a ti y pivotando también, ¿no? Eso es. Sí. Muy bien. Bueno, pues si os parece, podemos acabar el episodio. Ahora es vuestro turno de hacer un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. Y si queréis lanzar un CT al aire, todo vuestro. Nos encanta el spam. Dale caña, que esto nos encanta. Nada, yo breve. Nada, que entren a alexserrano.es, que hay un montón de cosas de SEO, desde posts escritos, podcast, newsletter, todos los formatos. Prácticamente el vídeo ahí resiste un poco, pero David tiene un montón también. Pues yo qué decir, si queréis encontrarme en mi web davidayala.com, mi Twitter @soywebmaster, si queréis verme hacer pizza, comer como un cerdo y beber, seguirme en Instagram como David Ayala Gil o en Twitch como SEO Rosa. Y en definitiva, pues deciros que me encanta generar conversación, debate sobre SEO. Si queréis cualquier cosa, escribidme. Yo contesto a todo el mundo, me cueste más o me cueste menos, pero no me dejo nunca ni un email ni un mensaje por responder, porque me parece que si alguien se ha tomado el tiempo en escribirme, merece la pena, como que sea para decirte hola, ¿qué haces? Te respondo un mail, ¿no? Con lo cual cualquier cosa me escribís y le damos caña. Muy bien. Pues nada, chicos, ha sido muy interesante. Encantado de poder aprender de vosotros, porque en estos 2 episodios de verdad que he tomado nota. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego, un abrazo, luego. Chisco. Adiós. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con un episodio sobre SEO otra vez, pero esta vez cómo hacer un seguimiento del SEO de mi negocio online. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.